Siglos de historia arruinados en instantes. Estos casos sobrepasan el entendimiento y dejaron anécdotas difíciles de creer. Hemos castigado francamente porque no me aguanté, no se aguantó su papá, también lo cerramos en el cuarto, le hemos castigado. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy Fernando y hoy presentamos el top 20 de los patrimonios de Latinoamérica arruinados por idiotas. Para esta lista hemos reunido las situaciones que por negligencia, malicia o sencilla idiotez se posicionaron en el top de las 20 formas más idiotas en las que valiosos patrimonios de Latinoamérica fueron dañados o completamente arruinados. El llamado es hacer conciencia, ser responsable y aprender a decir no. Pensar que ese plástico de un solo uso, en este caso, o un saco como tú ves, o un costal, arrojarlo al mar, tiene consecuencias en la biodiversidad, en la fauna, en la flora, donde quiera que tú estés. Número 20. El Paraíso. El Paraíso es el complejo arqueológico más grande de la zona metropolitana de Lima, Perú, y tiene importantes pirámides. Bueno, tenía. Traficantes de terrenos querían vender esta zona para construir casas sin importarles el valor histórico. Pues en el año 2013, dos empresas inmobiliarias pensaron que sería una excelente idea construir sobre el lugar. ¿Y qué mejor forma de empezar que derribando una pirámide con 4.500 años de antigüedad? Una pirámide casi idéntica a la que estamos apreciando, de 6 metros de altura y 2.500 metros cuadrados de extensión. Y si eso no fuera suficiente, fue gracias al aviso de un vigilante a las autoridades que los otros monumentos se salvaron, pues estas empresas planeaban usar sus máquinas excavadoras para destruir 3 pirámides más. Y no solo eso, sino hoy mismo por la mañana han intentado acercarse para presuntamente continuar con la destrucción del monumento. Esperamos que ese vigilante haya recibido un buen aumento de sueldo. Número 19. Islas Marietas. ¡Ah! Qué bonito es salir de vacaciones, tomar un barco y visitar paradisíacas islas escondidas, ¿no? Bueno, esto es lo que pensaron otros viajeros, quienes incentivados por las compañías de turismo compraron tours para las Islas Marietas en México. ¿El problema? Las empresas que ofrecían las excursiones decidieron que recibirían no a 100 ni a 500, sino a más de 1,000 turistas por día. Esto rápidamente llevó a la contaminación de la reserva y a la destrucción de sus corales, al grado que en el 2016 la playa tuvo que cerrar un tiempo para poder ser rescatada. Encontramos un chicle pegado en un coral. Entonces, ese tipo de cosas dices tú, bueno, pues, ¿qué pasó, no? Tal vez en el futuro estas empresas piensen 2 veces cuántos lugares van a vender. El exceso de turistas, los motores de las lanchas, el bloqueador solar, los aceites, todo en su conjunto ha dañado seriamente este paraíso. Número 18. Capilla de Arroyo Zarco. Una de las remodelaciones que se hacen al patrimonio de la Capilla del Señor del Pasito en el ejido de Arroyo Zarco, pueblo mágico de Aculco, Estado de México, ha causado controversia. Seguramente has escuchado hablar sobre el caso de Eche Homo, la pintura de España que una aficionada intentó restaurar con, digamos, peculiares resultados. Pues bien, no sabemos si esta tatuadora en México quiso hacerle competencia o si genuinamente creyó que estaba haciendo un buen trabajo, ya que al restaurar un remate barroco en una construcción jesuita del siglo XVIII en el Estado de México, el resultado fue simplemente desastroso. Esta intervención pudo haber causado un daño irreversible a los frescos debido a la técnica y pintura que se usó. El daño abarca un área aproximada de 2 metros cuadrados. Antes de que esta artista siguiera pintando la capilla a principios del año 2022, un historiador hizo pública en redes la fallida restauración y ella, por fortuna, fue removida de sus labores. Esta capilla fue construida por los jesuitas en el siglo XVIII y está catalogada como monumento histórico. Número 17. Monumento a la Batalla de Angaco. Muchas personas acostumbran juntarse en bares para una noche de copas y fiesta. Otras, al parecer, cumplen este propósito en monumentos históricos. Este fue el caso en Argentina en el monumento a la batalla de Angaco y el monumento a Fangio, que contiene una réplica del Mercedes-Benz W196.
Se ha reportado que al anochecer varios grupos de personas llegan a los lugares, destapan botellas e inician la fiesta. Ahí pasa de todo, hasta fogatas al pie de los monumentos, lo que les ha ocasionado severos desgastes. En el 2017, incluso desapareció una de las llantas y un espejo retrovisor. ¿Alguien dijo robo de autopartes? Número 16. Biblioteca Nacional. Más de 150.000 volúmenes empastados y 40.000 manuscritos, entre otras irreemplazables piezas de colección, desaparecieron tras el fuego que consumió las antiguas salas de lectura. Es común que consideremos muchos incendios como accidentes inevitables. Sin embargo, en muchas ocasiones, esto está lejos de la realidad. Este es el caso tanto de la Biblioteca Nacional de Perú como del Museo Nacional de Brasil, pues ambos sufrieron incendios tan destructivos que acabaron con ellos en su totalidad, perdiendo acervo, colecciones y conocimiento irreemplazables. Se habla de que la mejor colección de la cultura egipcia de los países latinoamericanos estaba en este museo. Pero ninguno de estos desastres fue casualidad. En ambos casos había múltiples quejas a las autoridades denunciando su falta de recursos y mantenimiento. Sin embargo, todas las peticiones fueron ignoradas. ¿Negligencia o estupidez? Nosotros creemos que ambas. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, pero se habla de que el incendio pudo haber sido provocado. Número 15. Centro Histórico de Cusco. Cusco tiene un centro histórico que conserva construcciones pre-incas, incas y arquitectura de época virreinal y republicana. En Cusco, Perú, a 5 turistas se les ocurrió que al centro histórico le caería bien una intervención artística de su autoría. Fue así como una argentina, 3 uruguayos y un chileno plasmaron grafitis en uno de los muros del Parque Tricentenario. Cámaras de seguridad captaron cómo realizan las pintas, luego se van como si nada hubiese pasado. Lo que tal vez ignoraban es que Perú sanciona hasta con 8 años de prisión a quienes destruyen patrimonio cultural o histórico del país. Se reían mientras eran trasladados. Pero por suerte para ellos, el hecho no se dictaminó como un daño permanente y lo único que tuvieron que hacer fue borrar sus obras. Bueno, eso y esperar al menos 15 años si desean volver a entrar a Perú. Número 14. Casa de Rosas. Juan Manuel de Rosas fue uno de los caudillos más importantes del proceso federalista de Argentina. Siendo uno de los protagonistas de la historia del país durante el siglo XIX, creeríamos que cualquier hallazgo que le incluyera sería reportado de inmediato por su relevancia. Fue un caserón convertido prácticamente en la casa de gobierno durante los tiempos que Juan Manuel de Rosas gobernaba desde Buenos Aires. Sin embargo, la constructora Estudios Cojon tuvo otra brillante opinión, pues al encontrar vestigios provenientes de uno de los despachos del prócer y, temiendo que esto detuviera la obra, decidió guardar silencio, destruir los hallazgos y seguir como si nada. La gestión de los inspectores fue la que hizo saltar el tema, porque cuando volvieron los inspectores se encontraron con que sus advertencias no fueron respetadas. La gerencia del patrimonio solo descubriría lo sucedido días después, cuando todo daño era irreparable. Eso no es un accidente de ninguna manera, no. Eso lo podemos afirmar concretamente. Número 13. Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo. La gente quedó estupefacta, paralizada, una verdadera catástrofe cultural. Durante una manifestación cerca de las instalaciones del Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo en Rosario, Argentina, un protestante hizo estallar una bomba incendiaria sin imaginar lo que provocaría. Aunque el explosivo tenía otro objetivo, la torpeza del manifestante para lanzarlo hizo que este cayera sobre el techo del museo, iniciando al instante un incendio que acabaría con todo el edificio. Y de las 15 salas del museo, la mayoría lamentablemente se quemaron. En total, más de 13.000 animales embalsamados, además de restos fósiles y archivos de biblioteca, se consumieron en el incidente. Los manifestantes, que eran empleados del museo y buscaban mejoras salariales, vieron cómo su trabajo y parte de la historia natural argentina se perdían para siempre.
Ellos tienen derecho a su huelga, tienen derecho a reclamar todo lo que tengan que reclamar, pero a la vez también tienen derecho a no coartar nuestros derechos, porque nosotros nos dejaron sin facultad. Número 12. Documentación colonial antigua de la Corte Superior. Cuando escuchamos sobre el destrozo de patrimonio, solemos asociarlo a acciones vandálicas. Pero en esta ocasión, y de forma deshonrosa, fue el Estado el que autorizó la destrucción de sus reliquias. En 1993, el gobierno boliviano de turno quería abrir espacio en el archivo de la Corte Superior del distrito de Tarija y encontró como solución incinerar su propia documentación colonial. Como si esto no fuera suficiente, meses después autorizó vender a una recicladora los archivos históricos anteriores a 1973, recibiendo a cambio una dotación de papel higiénico por un año. Eso sí, el papel de doble hoja fue para los jerarcas y el de una para el resto de los empleados. Número 11. Cañocristales. Hay fenómenos naturales que superan la ficción. Estas plantas muestran su color entre mayo y noviembre. Es un fenómeno único en el mundo. Este es el caso del río Cañocristales en Santander, Colombia, que sirvió de inspiración para películas como Encanto. Las leyendas cuentan que un arco iris se derritió y le dio 5 colores. Sus colores se mantuvieron intactos por años, pues la guerrilla de las FARC asentada en la región tenía prohibido el paso a visitantes. Esto cambió en el 2012 cuando abrió sus puertas al público, pero lamentablemente con el paso del tiempo, el comportamiento de los turistas empezó a amenazar la reserva, pues muchos de ellos decidieron que el río era un gran lugar para tirar desde empaques de comida hasta pañales y todo tipo de basura. Nosotros solo tenemos una pregunta: ¿por qué? ¡Tienes que parar ya, Mirabel! Número 10. Vestigios prehispánicos. En otro caso de codicia, tenemos a la empresa constructora Danos, que estuvo a cargo de la realización del centro comercial Parque Delta en la Ciudad de México. Esta arruinó sin reparo los restos prehispánicos encontrados meses atrás al iniciar la obra, continuando su construcción con normalidad. Numerosas piezas de alrededor de 1400 años de antigüedad, así como 20 fosas con entierros, fueron identificadas en la zona del proyecto. Sin duda, una tragedia arqueológica que ningún Starbucks o Adidas podrá subsanar. Número 9. Chan Chan. Estas imágenes nos indignaron a todos. No hay peruano que no se haya sentido humillado luego de ver cómo unos desadaptados escolares atentaban contra nuestro patrimonio cultural. Chan Chan, la ciudad precolombina de adobe en Perú, está construida en su totalidad con una antigua técnica que consiste en amasar y apilar barro, paja y otros materiales para alzar muros sin necesidad de cemento u otro tipo de pegamento. Tan impresionante como sus edificaciones fue la insensatez de un grupo de jóvenes a quienes les pareció divertido arrojar piedras y patadas a uno de los templos ceremoniales. Catalogadas como patrimonio de la humanidad, las ruinas sufrieron daños irreparables. Al parecer, hechos tan indignantes quedarán sin sanción alguna, puesto que la autoridad educativa reveló que ni siquiera se les podrá retener el certificado de estudios. Sabemos que la adolescencia es un periodo difícil, pero es un hecho que para este grupo de irreverentes las cosas se salieron totalmente de control. No hemos dormido en 2 días. Estamos muy preocupados por esto y, la verdad, por favor, perdónennos. Número 8. Pirámide Maya. Now this once imposing pyramid is a shell of its former self, and all for the most egregious of reasons. Belice, la pequeña nación centroamericana rica en monumentos y reliquias mayas, fue testigo de cómo su pirámide en Nomul, una de las más grandes del país y con más de 2300 años de antigüedad, quedó reducida a escombros. This is one of the worst that I have seen in my entire 25 years of archaeology in Belize. Y es que una empresa de construcción la vio como una fuente de material gratis y usó las piedras de esta estructura nada más y nada menos que para rellenar una carretera.
Not the invasion of the conquistadors, nor the hundreds of years of weathering had eroded the majesty of Nor'Mul. Construida en el año 250 a.C., la pirámide medía cerca de 18 metros de altura. Desafortunadamente, como ya vimos en otros casos, no es poco común que las compañías constructoras elijan lucrar a costa del patrimonio histórico. But even though it was on private land, ancient Mayan ceremonial sites like Nor'Mul are protected under Belizean law. Número 7. Desierto de Atacama. Hoy en el Dakar americano celebraron Qatar, España, Rusia y Argentina. La caravana se metió en arenas del norte chileno para un recorrido de 338 kilómetros entre Copiapó y La Serena. El Rally Dakar es una competencia donde vehículos de gran tonelaje y motocicletas corren a toda velocidad sobre terrenos naturales. Solía celebrarse en África hasta que en el 2008 las denuncias por destrucción de medio ambiente los obligaron a cancelar. Sin embargo, en lugar de modificar sus prácticas, tanto organizadores como competidores simplemente buscaron un lugar en donde esto no fuera un problema. El Colegio de Arqueólogos busca exigir un estudio de impacto ambiental o que definitivamente la carrera deje de pasar por suelo nacional. Es así como se movieron al desierto de Atacama en Chile, en donde las llantas pisando las áreas protegidas han dañado antiguos geoglifos, que son obras de arte talladas en el suelo con más de 1000 años de antigüedad, lo que parece no importarle a los participantes del evento. El Consejo de Defensa del Estado, ente que vela por la preservación de sitios arqueológicos, estaría atado de brazos al regular el rally, al ser una actividad que es auspiciada por el Instituto Nacional del Deporte. Número 6. El hombre en la encrucijada de Diego Rivera. Es una confrontación frontal de dos mundos diferentes, de dos ideas diferentes. En 1932, el magnate multimillonario John D. Rockefeller comisionó al pintor mexicano Diego Rivera para que realizara un mural que adornaría el vestíbulo del Centro Rockefeller en Nueva York. Sin embargo, cuando recibió la obra terminada, tanto él como su familia quedaron completamente indignados, pues consideraron que el mural enaltecía valores comunistas. Nelson Rockefeller lo mandó cubrir con una gran lona, y 8 meses después, en enero de 1934, ordenó su destrucción ante la negativa de Rivera de sustituir la incómoda imagen de Lenin. Como respuesta, el poderoso billonario canceló el contrato con Diego Rivera y mandó a destruir su pintura, privando así a la humanidad de una obra inédita del famoso muralista. Hay que recordar que ese mural lo pueden apreciar las nuevas generaciones en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes, donde Diego Rivera volvió a pintarlo, gracias a la fotografía que su asistente en Nueva York captó. Número 5. Los Altos del Guairá. Situadas en la frontera entre Brasil y Paraguay, estas cascadas duplicaban el volumen de agua de las cataratas del Niágara y llegaban a alcanzar hasta los 40 metros de altura. En realidad eran 18 las caídas o cascadas en el lugar. Las cataratas eran las mayores del mundo en cuanto a volumen de agua. Pero esta maravilla natural quedó condenada en el momento en que ambos países decidieron firmar un acuerdo para construir una masiva represa hidroeléctrica. Esta estuvo terminada en 1982 y a partir de que sus compuertas se cerraron, bastaron 14 días para que los Altos de Guairá desaparecieran para siempre. Y no existe ninguna compensación que pueda restaurar el daño de la pérdida de los Altos del Guairá. Número 4. Torres del Paine. Este parque nacional en Chile ha tenido que lidiar con más de un imprudente en las últimas 2 décadas. Ejemplo de ello han sido los incendios causados por turistas en el 2005 y en el 2011 que llegaron a arrasar con el 10% del parque. Infracción al artículo 22 de la ley de bosques, que es un delito que tiene una penalidad muy baja. Estamos hablando de prisión que va de 41 días a 60 y más una multa. Los responsables fueron juzgados y tuvieron que pagar multas de hasta $10,000. Además, parte de la condena de Rottensinger, el causante del último incendio, fue conseguir fondos para sembrar más de 50,000 plantas en una campaña denominada De Negro a Verde.
En su búsqueda para prevenir nuevos casos, el gobierno chileno incluyó los incendios premeditados como acciones punibles en su ley antiterrorista. Y ustedes ven cómo una irresponsabilidad, una negligencia o un descuido de un turista pueden generar una verdadera catástrofe y una gigantesca destrucción de patrimonio. Número 3. Nazca. Perú presentará cargos judiciales contra Greenpeace por afectar a las líneas Nazca. Ni siquiera la famosa ONG Greenpeace se ha salvado de tomar iniciativas no muy brillantes. Y es que en el 2014, activistas de la organización intervinieron las famosas líneas de Nazca con un mensaje ambientalista en letras gigantes, sin pensar ni por un instante que su acción traería graves daños a los ya frágiles vestigios. Los impactos del cambio climático son cada vez más catastróficos, y el cambio climático hoy es materia de supervivencia. El activista austriaco Wolfgang Sadig, identificado como el responsable, fue condenado a 2 años de cárcel y a pagar una multa que ascendió a los $200,000. Pero la devastación a Nazca no paró ahí, pues en el 2018, un conductor, quien argumentó haberse perdido, llevó su camión entre algunas de las líneas, causando un deterioro irreversible. Número 2. Islas Galápagos. El archipiélago de las Islas Galápagos ha sido conocido por su vasta diversidad en flora y fauna endémica. Tanto que fue ahí donde el científico Charles Darwin desarrolló su teoría de la evolución de las especies. Sin embargo, este paraíso natural se ha visto perjudicado gradualmente. Nosotros estamos recibiendo cantidades importantes de basura marina provenientes de la costa sur de Sudamérica, provenientes de Asia. Entre especies invasoras introducidas por el turismo, la pesca ilegal, la deforestación y más recientemente, la contaminación por plásticos, la amenaza de estas islas no descansa y la irresponsabilidad humana tampoco. En medio de la lucha mundial contra el cambio climático, Galápagos se erige más allá del ejemplo de turismo sustentable, como una esperanza de cómo la acción mancomunada del hombre puede ayudar a preservar uno de los paraísos más significativos de nuestro planeta. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Machu Picchu. Machu Picchu, la impresionante ciudad inca, se ha visto afectada en la última década por una marejada de visitantes que poco a poco ha ido acabando con su patrimonio. Este es el Intihuatana, o punto donde se amarra al sol. Uno de los daños más sobresalientes fue el ocasionado durante la filmación de un comercial de cerveza. Resulta que la grúa mecánica que sostenía al operador de cámara colapsó y cayó sobre uno de los relojes solares del observatorio astronómico, dejándolo arruinado. Aunque los expertos no pueden determinar con certeza cuál era el propósito de esta sorprendente escultura, su perfecta alineación con la geografía del entorno proporciona tentadores indicios de su función. Ahora, para ingresar al lugar, es necesario comprar una entrada, medida que ha sido criticada, pues se sigue excediendo el límite de visitantes recomendado por la UNESCO a 2.500 diarios. ¿Y tú, cuántos de estos casos conocías y cuáles agregarías a la lista? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.